Los 7 principios universales, los 7 principios herméticos. Cuarto principio, el principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Semejante y desemejante son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. El Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, todos los cuales eran viejos axiomas herméticos. Explica las viejas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos, que han sido establecidas como siguen. Tesis y antítesis son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grados. Los opuestos son lo mismo, difiriendo solo en grado. Los pares de opuestos pueden ser reconciliados. Los extremos se encuentran. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son sino medias verdades. Toda verdad es medio falsa. Hay dos lados para todo, etc. Explica que en todo hay dos polos o aspectos opuestos y que los opuestos son realmente solo los dos extremos de la misma cosa, con muchos grados variables entre ellos. Para ilustrar esto, calor y frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia meramente de grados de la misma cosa. Mirad a vuestro termómetro y ved si podéis descubrir dónde termina el calor y comienza el frío. No hay tal cosa como el calor absoluto o el frío absoluto. Los dos términos, calor y frío, indican simplemente grados variables de la misma cosa, y esa misma cosa, que se manifiesta como calor y frío, es meramente una forma, una variedad y una frecuencia de vibración. Así que calor y frío son simplemente los dos polos de eso que llamamos calor, y los fenómenos que le acompañan en consecuencia son manifestaciones del principio de polaridad. El mismo principio se manifiesta en el caso de la luz y la oscuridad, que son la misma cosa, consistiendo la diferencia de grados variables entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde cesa la oscuridad y comienza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño, entre duro y blando, entre negro y blanco, entre agudo y romo, entre bulla y calma, entre alto y bajo, entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica estas paradojas y ningún otro principio puede suplantarlo. El mismo principio opera en el plano mental. Tomemos un ejemplo radical extremo, el de amor y odio. Dos estados mentales totalmente diferentes aparentemente. Y sin embargo hay grados de odio y grados de amor, y un punto medio en el que usamos los términos gusto e disgusto, que se solapan tan gradualmente que a veces no atinamos a saber si gustamos o disgustamos o ninguna de ambas cosas. Y todos son simplemente grados de la misma cosa, como veréis si queréis pensar tan solo un momento. Y más que esto, es posible cambiar las vibraciones de odio a las vibraciones de amor, en la propia mente de uno y en las mentes de otros. El espíritu y la materia no son sino los dos polos de la misma cosa, siendo los planos intermedios meramente grados de vibración. Muestran que el todo y los muchos son lo mismo, siendo la diferencia meramente una cuestión de grado de manifestación mental. Así, la ley y las leyes son los dos polos opuestos de una cosa. Igualmente, principio y principios. Mente infinita y mentes finitas. Pasando entonces al plano físico, ilustran el principio mostrando que el calor y el frío son idénticos en naturaleza, siendo las diferencias meramente una cuestión de grados. Igual con este y oeste. Si viajas alrededor del mundo en dirección al este,
alcanzarás un punto que se llama oeste, y en vuestro punto de partida, y retornas desde ese punto hacia el oeste. Si viajas lo bastante lejos al norte, te encontrarás viajando hacia el sur o viceversa. La escala de color es lo mismo, siendo la única diferencia entre el violeta alto y el rojo alto de vibraciones más altas o más bajas. Las cosas que pertenecen a clases diferentes no pueden ser transmutadas una en la otra, pero las cosas de la misma clase pueden ser cambiadas, esto es, pueden ser cambiada su polaridad. Así, el amor nunca se convierte en este u oeste, o en rojo o violeta, pero puede a menudo convertirse en odio, e igualmente el odio puede transformarse en amor, cambiando su polaridad. El coraje puede ser transmutado en miedo y al revés. Las cosas duras pueden ser vueltas blandas. Las cosas calientes se vuelven frías, y así sucesivamente, siendo siempre la transmutación entre cosas de la misma clase de grados diferentes. En adición al cambio de los polos de los propios estados mentales de uno por la operación del arte de polarización, los fenómenos de la influencia mental en sus múltiples fases nos muestran que el principio puede ser extendido de modo que abrace los fenómenos de la influencia de una mente sobre otra, sobre la que tanto se ha escrito y enseñado en los últimos años. Cuando se entiende que la inducción mental es posible, esto es, que pueden producirse estados mentales por inducción a partir de otros, entonces podemos fácilmente ver cómo una cierta frecuencia de vibración o polarización de un cierto estado mental puede ser comunicada a otra persona y cambiada así su polaridad en esa clase de estados mentales. Es a lo largo de este principio que se obtienen los resultados de muchos de los tratamientos mentales. Por ejemplo, una persona está triste, melancólica y llena de miedo. Un científico mental, llevando su mente hasta la vibración deseada por su voluntad entrenada y obteniendo así la polarización deseada en su propio caso, produce entonces un similar estado mental en el otro por inducción, siendo el resultado que las vibraciones son elevadas y la persona se polariza hacia el extremo positivo de la escala en vez de hacia el negativo, y su temor y otras emociones negativas son transmutadas a coraje y estados mentales positivos similares.